por eso prefiero darles un espacio, pero normalmente la entrega de las prácticas debe de ser antes del examen. Pero bueno, y si lo entregaron después no hay problema, nada más que pues también espérenme. Entonces, bueno, empezamos, continuamos con la unidad. La unidad continuamos con la idea de la lógica matemática. Sí. Bueno, regresando a lo que les comentaba, ¿no? De que les diga, no, pues si eres ingeniero en sistemas, pues tienes que tener la habilidad de buscar diferentes formas. Eso es lógica natural, ¿eh? O sea, el ingeniero en sistemas, la gente espera de que tengas muchas, ¿cómo podríamos llamarle? Muchas habilidades de poder resolver problemas de diferentes maneras. O sea, eso ya lamentablemente es algo que no podemos evitar, ¿no? O sea, la gente, pues tendemos a pensar, ¿no? Pues eres ingeniero. Es como, por ejemplo, yo tengo amigos que son ingenieros en electrónica y le digo, oye, ¿me puedes arreglar una plancha? O me puedes arreglar no sé qué. Y muchos, la verdad, me dicen y tienen razón. Dicen, no, pues yo no soy técnico. Yo no soy técnico en electrónica, soy ingeniero. Así que, pues, eso es. Y tienen razón. Igual los ingenieros mecánicos, ¿no? Siempre nos bromeamos de que decimos, es que yo soy ingeniero mecánico, pero no arreglo carros. Bueno, y ahí tienen razón, ¿eh? Tienen mucha razón de que no los tenemos que, no los tenemos que no los tenemos que confundir, porque obviamente eso está mal de nuestra parte. Bueno, continuamos con lo que estábamos. La lógica, ¿me esperan tantito? Porque, bueno, no, espero que no. Bueno, en la lógica, recordemos que la lógica matemática, la diferencia que tiene con la lógica natural, o sea, por ejemplo, la lógica natural, como les estoy diciendo yo, es lo que yo pienso, lo que yo he vivido, ¿sí? Que me decía, es que no queremos saber lo que ha vivido. Bueno, entonces, ¿para qué llevas clases? O sea, si quieres aprender algo, pues lo podrías aprender de libros o tutoriales. Ahí, incluso en eso también tiene que ver lo que ha vivido. Pero es una lógica natural, ¿sí? O sea, es mi opinión y es lo que me consta. Ahora, alguien puede decir, bueno, algo más general. Bueno, eso es la lógica matemática. La lógica matemática siempre es igual. No importa quién lo diga y no importa incluso ni la civilización, ¿no? Entonces, algunos símbolos que utiliza la lógica matemática son los siguientes. Los 3 puntos simbolizan el por lo tanto. Y lo que nos quieren decir es una conclusión. ¿Sí? Por ejemplo, si yo no tengo habilidades de ser proactivo, es decir, si algo no me lo dan, yo lo busco. ¿Sí? O sea, como dicen en el clásico, no pido que me den, sino que me pongan donde. Si yo no tengo esas habilidades de ser proactivo, de aprender por mí mismo, de tener imaginación, híjole, esta carrera va a ser muy complicada para ustedes, ¿eh? Por lo tanto, van a sufrir mucho. ¿Por qué? Porque muchas cosas, esto va cambiando todo el tiempo. Les decía, el viernes tuve que formatear un disco duro y nunca lo había formateado con el formato GPT. O sea, siempre usábamos el viejito de MBR. Entonces tuve que aprender, ¿sí? Entonces, por lo tanto, como conclusión, eh, siempre que me mantenga en esto, pues voy a tener que seguir aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo, ¿no? El por lo tanto es una conclusión que viene normalmente de ciertos antecedentes, o sea, tú desarrollas algo y a partir de ese algo, o sea, desarrollas una serie de proposiciones que te dan una validez y a partir de esa validez tú puedes establecer ciertos principios de verdad.
Los principios de verdad son diversos niveles. Por ejemplo, podemos tener un corolario, un axioma. El nivel más alto es un teorema. Cada uno de esos es una verdad matemática que puede seguir y que se le puede rastrear. Entonces, para indicar que, que has llegado a una verdad que puede ser demostrable, que vamos a ver más adelante el concepto de, se utiliza el por lo tanto. El para todo, que es una A invertida, sí es una A mayúscula invertida. ¿Qué significa el para todo y que se le llaman cuantificadores? En matemáticas tenemos dos cuantificadores, que es el para todo y el existe. El para todo significa que es algo que sabemos que va a ser válido para todos los elementos del conjunto. Por ejemplo, yo puedo decir que para Facebook, para todo contacto en Facebook, tienen un correo electrónico, porque es algo que te exige. O sea, todos los contactos en Facebook tienen un correo electrónico. Para todo número natural, es divisible sobre sí mismo. Para todo, este, para todos los que están conectados ahorita, están vivos. Bueno, sería ilógico, bueno, la probabilidad es muy baja, ¿no? De que alguno de ustedes no estuviera vivo. Entonces puedo usar este operador para todo. Lo que me va a indicar es que la condición o las proposiciones que voy a decir se aplican a todos los elementos del conjunto. Existe, el existe se refiere a que por lo menos hay uno, por lo menos hay un elemento del conjunto que satisface la condición o satisface la proposición que estás definiendo. Pongamos el caso con nosotros. ¿Cuál creen que sea la diferencia en que diga para todos para todos los alumnos del grupo de discretas me están entendiendo? Ese es el cuantificador universal. Ahora el cuantificador existencial, o sea, el que existe por lo menos uno que me está entendiendo. ¿Cuál es la diferencia semántica entre uno y otro, compañeros? ¿Cuál es la diferencia entre usar un para todo y un existe? O existe por lo menos uno. ¿Cuál es la diferencia? A ver, alguien dígame, ¿cuál creen que sea la diferencia en usar un cuantificador de usar otro cuantificador? La cantidad. Sí, uno se aplica a todo el conjunto y el otro se aplica, el para todo se aplica a todo el conjunto. ¿Y el existencial? Solo algunos. Por lo menos uno. ¿Sí? A ver, lo pondré en el siguiente caso. Imagínense, hace años me tocó oír un caso que decía, es que mi mamá hace los mejores tamales del mundo. O sea, era el cuantificador para todo. Es decir, de todos los tamales que existen, los que hace tu mamá son los mejores. Una pregunta, ¿eso tiene lógica o no? ¿Tiene lógica decir ese tipo de cosas? Mis hijos son los más guapos del mundo. Soy el mejor profesor del mundo. ¿Es válido o no? No, no es Objetivamente válido. no. Objetivamente no. Exacto. Objetivamente no, porque no conoces todos los tamales del mundo. Ahora, al revés, digo, existe por lo menos una persona que le va a la América. ¿Es objetivo o no? ¿Existe algún compañero que
que es seguidor del gobierno de AMLO. Existen. ¿Existe algún profesor que sea bueno? Entonces utilizamos el operador existe. El existe obviamente es más fácil de verificar, porque lo único que necesitas es que por lo menos uno. Una pregunta, ¿yo podría utilizar el operador existe en que diga, ¿existe un hombre que ha quedado embarazado? No un transexual ni esas cosas. Un hombre que haya quedado quizá embarazado. ¿Puedo aplicar el No, existe o más bien sería el no existe? Sí, compañeros. sí, profesor. ¿Ok? Entonces son cuantificadores y son muy útiles porque cuando encuentras el para todos significa que todos cumplen. O sea, una pregunta, ¿ustedes creen que yo podría decir, para todo alumno del tecnológico cuando se escribió estaba vivo? Sí, Sí, sería muy lógico. Hace muchos años había un maestro, ya jubilado, que pasaba a casi todos los alumnos. Entonces llega a servicios escolares y y le dice la secretaria que recibía las calificaciones, le dice, oiga, este alumno ya murió hace 2 meses y pasó, y le dice al profesor, pues bórrelo. ¿Me explico? Lo cual no sería lógico, sí. ¿Ustedes podrían pasar la materia aunque estuvieran muertos? Bueno, es macabro la frase, pero bueno, sí ocurrió, ¿eh? Existe un caso en que, etcétera. Sí saben que en el tecnológico ha muerto gente, ¿verdad? Han matado personas, etcétera, etcétera. Existe por lo menos uno, digo porque yo los conocí. Entonces, existe uno, o sea, obviamente no matan a todos, nada más existe uno, un caso. No sé si más de uno, ¿eh? Regresamos a las tautologías. Son aquellas cosas en que todo es cierto, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo los valores de la proposición P y la proposición Q. Entonces, si hago la proposición P y Q implica P, entonces el valor de esa proposición sería verdadero. A ver, supongamos que P es, voy al cine, Q, voy a cenar. Entonces esta proposición podría ser de la siguiente manera. Y P, si voy al cine y voy a cenar, entonces y al cine. ¿Por qué? Porque implica de que si esto de acá es cierto, esto también tiene que ser cierto. Entonces, esto siempre se va a tener que cumplir. O sea, siempre me va a dar valores de verdad. A ver, las tautologías sirven para comprobar cosas. Es decir, que podemos ver todos los posibles casos y siempre nos va a regresar cosas verdaderas. La contingencia son las preposiciones que pueden ser falso o verdadero. A ver, si yo digo la preposición, Enrique va a probar, bueno, no sé si hay algún Enrique, voy a usar algunos nombres de ustedes. Sergio Yair va a probar la materia. ¿Ustedes creen que sea una contingencia, o sea una tautología, o sea una contradicción? Si digo Sergio Yair va a probar matemáticas discretas. ¿Cuál es de es los contingencia, tres? ¿Por qué es contingencia? porque puede ser cierto o falso. Exacto. ¿Qué pasaría que dijera, a ver, Juan Carlos me cae gordo, aparte toca música y se distrae, entonces él va a reprobar? Sería podría ser podría ser una tautología, si siempre fuera cierto, o si fuera una contradicción, ¿sí? Por ejemplo, a ver, imagínense, lo cual sería muy raro, pero podría ser. Este, Imagínense a un docente
que reprobó la materia. O sea, que reprobó dos veces la materia que muy a fuerza. Imagínense mi caso, yo reprobé 2 veces dinámica en física. Imagínense que yo le estuviera dando una pregunta. ¿El que yo diera la materia podría ser una contradicción? ¿Sí o no, compañeros? ¿Será una contradicción o no? Pero que nunca la pasó, profe. Ah, no, pues obviamente la pasé, sino cómo obtuve el título. Mm. Sí, la pasé, pero ya muy al final, obvio. Entonces no es contradicción. No es contradicción porque de todas maneras la pasé. Habría que ver qué tanto aprendí, ¿no? Pero bueno. Entonces, de nuevo, tautología, todo es cierto. Contingencia puede ser falso o verdadero. Contradicción son aquellas cosas que siempre son falsas, ¿sí? Por ejemplo, falso. Voy a calificarles lo que faltó antes de las 11. ¿Por qué es falso? ¿Por qué es falso, compañeros? Que les Porque voy a estamos calificar. en clase y no Exacto, va a poder. exacto, entonces siempre va a ser falso. ¿Están de acuerdo? ¿Sí, compañeros o no? Sí, ¿Es profe. falso o no es falso? Pues obvio, es falso. No voy a calificarles, no puedo dividirme en dos. Ok, ¿cómo es el álgebra de preposiciones? Recordemos, simbolitos. Implica. La implicación te dice que solamente va a ser falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Esa es la tabla de verdad. Es como que yo te digo, si, si estudias mucho, vas a pasar el examen. Estudiaste mucho, pero no lo pasaste. Entonces significa que mi condicional fue mentira. Te quiero mucho, por eso me voy a casar contigo. Sí te quise mucho, pero no me casé contigo porque embaracé a la vecina. Entonces tu condicional es falsa. Y en todos los demás casos es verdadero. Estudiaste mucho y pasaste el examen. No estudiaste mucho, pero pasaste el examen. ¿Por qué? Por otras razones. No estudiaste mucho, pero tampoco pasaste el examen. Entonces, esta es la tabla de verdad. Luego, niegas el valor de P. ¿Qué valores van a venir en esta columna con P negada? A Falso, ver, falso, verdadero, verdadero. el primer valor de P es verdadera. ¿Qué es lo que te daría aquí? Falso, Luego aquí, ¿qué te daría de nuevo? falso, Y en las últimas dos, verdadero. correcto. ¿Estamos? ¿Nunca les ha tocado estar de contreras de alguien? de que le... De hecho, los docentes tenemos mucho la mala maña de ser contreras, ¿eh? De que el alumno te dice algo y tú le dices lo contrario, aunque en realidad es lo mismo. Ah, ok. Entonces, P negada es esta, Q es la misma que aquí. Entonces, a ver, decimos P negada UQ, o sea, es decir, una disyunción F con B, ¿qué es lo que te da según la disyunción? La disyunción, ¿cuándo es falsa? O sea, un O. ¿Cuándo va a ser falso? Bueno, ninguna de las proposiciones se cumple. Exacto. Y en todos los demás casos, ¿qué va a ser? Verdadero. Exacto. O sea, dices, a ver, ¿me caso con Juanita o me caso con Lupita? Pues no me casé con Juanita, pero me anduve tengo novia, ok, ando con Juanita y ando con Lupita. No anduve con Juanita, pero anduve con Lupita. No anduve con ninguna de las dos, entonces no tuve novia. Anduve con las dos, pues también tuve novia, que no debía. Y anduve con la primera y con la segunda no. Entonces solamente va a ser falso cuando los dos sean falsos. Ahora una pregunta.
la columna número 3 y la columna número 6 son equivalentes. Sí. Entonces se dice que son, es una identidad. Y una pregunta, ¿por qué nos sirven las identidades en lógica? ¿Por qué creen que son importantes saber que esto de aquí es idéntico a esto de acá? Que son las 3 rayitas. Sí sabía, ¿no? Que idéntico, igual y semejante. ¿Sí han visto esas 3 diferencias en los simbolitos en matemáticas? Igual es cuando son 2 rayitas. Y cuando son 3 rayitas es que es idéntico. O sea, es una igualdad más fuerte. Y cuando son como una ondita, o sea, como el símbolo que lleva la ñ, cuando usan 2 de esos, significa que son semejantes, no iguales, pero sí son semejantes. ¿Por qué nos sirve en lógica encontrar esto que es idéntico? Díganme por qué. A ver, díganme por qué, compañeros. ¿Por qué? ¿Qué, profe? ¿Por qué es útil tener cosas que sean idénticas? ¿Por qué es útil, compañeros? A ver, veamos el caso con ustedes. Tienes que hacer un ejercicio con conjuntos y tienes que demostrar algo. Entonces, igual, por la razón que gustes, no puedes utilizar un software. Entonces, ¿qué es lo que haces? Buscas otro que te dé resultados semejantes o parecidos o iguales. ¿Sí? Entonces, es importante porque si no hay, al final de cuentas lo que importa, y eso es algo que tienen que entenderlo muy bien como ingenieros, es solucionar el problema. O sea, como ingeniero lo que más te van a echar porras y poner florecitas es que soluciones problemas. Lo que importa es esto, que al final termines un BFBB, BFBB, que es igual. Que no fue la misma forma o que no fue la forma en que tú querías, pues ok, ese es otro rollo. Pero, responde un caso, ustedes, hace muchos años, un alumno que llevó discretas conmigo precisamente, no le fue bien, reprobó, pero se dio cuenta que pues esto no era lo suyo. Me lo encuentro 10 años, no, haber sido, no, unos 6 años después. Me lo encuentro en la universidad. Estaba en la maestría, estaba estudiando la maestría en odontología, porque se dio cuenta que la ingeniería pues no era lo de él y se dio cuenta que era un buen dentista y de hecho le digo, estaba estudiando la maestría. Entonces, eso quiere decir de que no necesariamente por el hecho de que termines la carrera que tú creías que era la tuya, sino igual puede haber otra en la cual seas mucho mejor o que al final de cuentas uno está estudiando por lograr algo de que mantenerte, de que vivir, porque eso es lo que el resultado final. O sea, él esperaba vivir de la ingeniería y al final está viviendo del dentista, pero logró exactamente el mismo resultado, que es tener una vida bastante buena y aparte tener algo de que vivir. Al final, los dos resultados fueron los mismos, o sea, no lo hizo por el lado de la ingeniería, pero lo hizo por el lado de la odontología. Y es válido. ¿Para qué nos va a servir esto? Para lograr verdades lógicas. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre la verdad lógica y la verdad natural y la verdad matemática? La verdad matemática es comprobable y es, es algo que sirve en cualquier contexto. La verdad natural no. ¿Sí? Es como ayer que estaba viendo en un video.
decían el concepto entre justicia y la ley. No es lo mismo. La justicia es algo relativo, es una verdad natural. O sea, lo que tú consideras como justo, posiblemente para el vecino no lo es. Y la ley no. La ley es pareja para todos. O sea, no importa que si seas así, que si seas... Y que no, la ley es como una verdad matemática. O sea, tiene que ser igual para todos. Ok, verdades. PUP siempre va a ser igual o sí, solo sí a P. Es decir, si tenemos esto, podemos simplificar a esto. Se le llama idempotencia porque es como, por ejemplo, nosotros lo podemos ver por los números. ¿Qué pasa si le sumo a una cantidad A, le sumo 0? ¿Qué valor va a tener? ¿Cuál es el resultado de tener A más 0? Sin importar qué valor tenga A. ¿Cuál es el resultado? A. Si yo multiplico A por 1, ¿qué me va a dar? A. Y si lo multiplico 1.000.000 de veces, 1.000.000 de A. si multiplico A por 1, A por 1 por 1, A por 1 por 1 por 1, ¿qué es lo que me va a dar? A. Exacto, eso es lo que se conoce como idempotencia. 2, la ley asociativa. ¿Qué significa la ley asociativa? Que esto de aquí es lo mismo que esto de acá. Es decir, bueno, aquí está un poquito mal. Ah, bueno, te dice que PUQ, QR, no, aquí está mal, la ley asociativa. La ley asociativa, recordemos de nuestras clases de números, que es lo mismo sumar 5 más 3 más 20. Entonces, primero sumar el 5 más 3 y luego le agregan los 20. O primero suman los 20 más los 5, luego le suman los 3. Es decir, que si son operaciones del mismo nivel, pues tú puedes hacer primero unas y luego otras. La ley asociativa lo que nos permite es que yo puedo hacer las operaciones, puedo asociar términos siempre y cuando los operadores lo permitan. No siempre se puede asociar. La ley conmutativa como que la entendemos mejor, ¿no? ¿Cuál es la ley conmutativa? ¿Qué sería la ley conmutativa, compañeros? Si digo 5 por 3 es lo mismo que 3 por 5, ¿a qué me refiero? Si digo 6 más 2 es lo mismo que 2 más 6, ¿a qué me refiero? Que puede intercambiar los términos y va a ser el mismo resultado. ¿Se acuerdan del orden de los factores no altera el producto? ¿Sí se acuerdan de esa frasecita? Ah, pues de eso se trata. Cuando es algo conmutativo, significa que el orden en que lo hagas no importa, ¿sí? O sea, voy de viaje y primero veo el museo A y luego el B, o puedo ver el museo B y luego el A, no importa, ¿sí? Es conmutativo. Hay cosas que sí importan, ¿eh? Por ejemplo, es lo mismo primero ser amigo y luego novios que luego novios y luego amigos. ¿Es conmutativo o no? No. No, ¿verdad? No, primero hay que ser novios y luego amigos. No, más bien, primero hay que ser amigos y luego novios, no es lo mismo. ¿Ok? O primero tienes hijos y luego te conoces, o primero te conoces y luego tienes hijos. ¿Es conmutativo o no es conmutativo? No, es conmutativo. No, tampoco es conmutativo. Ok. La ley distributiva. La ley distributiva dice que si yo tengo un elemento que está teniendo una disyunción y luego una conjunción, este equivalente es la doble flechita, lo que me va a decir el operador es sí, solo sí. P o Q y R es
sí, solo sí, va a dar el mismo valor que P, U, Q, I, P, O, R. ¿Sí? Es parecido a lo que ven arriba, ¿no? ¿Se acuerdan de arriba? Es 5 que multiplica a 8 más 10. Es lo mismo que 5 que multiplica a 8, que multiplica 8 más 5 que multiplica 10. Eso sí recuerdan, ¿no? De esas leyes. ¿Se acuerdan de esas leyes de la que vieron en números? La ley distributiva, la ley asociativa, la ley conmutativa, eso lo vieron en... ¿Eso en dónde lo vieron? ¿En secundaria o en prepa? Ya no me acuerdo. Creo que en secundaria, ¿no? Es cuando ven ese tipo de cosas, o deberían de ver ese tipo de cosas. Sí. Pues la ley distributiva nos permite eso. Que también aplica tanto para la conjunción como para la disyunción. Esto está interesante, la ley de identidad. La ley de identidad te dice que P o algo falso va a ser necesario, va a ser igual a P, es el valor que tenga P. Si P es verdadero, todo se hace verdadero. Si P es falso, todo se hace falso. Luego, si P haces con una B, entonces automáticamente todo se va a hacer verdadero. Es decir, por ejemplo, tenía un alumno que sus papás le iban a regalar un rancho cuando terminaba la carrera. Entonces, él decía, pues yo ya tengo de qué vivir. O sea, para mí terminar es nada más porque obtener el papelito. Entonces, para él su proposición era verdadera, pasara lo que pasara. O sea, podría terminar de lo que fuera, pero él ya tenía de qué vivir. Porque al final de cuentas para eso estudiamos, para tener algo de qué vivir. Ahora, si P o B, entonces, como sabemos que los dos tienen que ser verdaderos y uno ya lo es, por lo tanto, esto se simplifica al valor de P. Si P es verdadero, todo se hace verdadero. Si P es falso, todo se hace falso. Y en el caso de aquí, si tenemos una conjunción y sabemos que de antemano que uno de los dos es falso, pues automáticamente todo es falso. Ya no importa saber cuál es el valor de P. Esto es muy interesante porque muchas veces en programación, hay una propiedad que le llaman evaluación booleana corta. En evaluación booleana corta, cuando ya sabes, por ejemplo, en este último, cuando ya sabes que uno de los dos es falso y estás usando un AND, o sea, es decir, una conjunción, entonces de antemano ya no evalúas lo demás. Ya no evalúas lo demás porque dices, no tiene caso. Es como que voy a hacer un equipo y uno de los dos ya sé que no va a participar. Por lo tanto, ya no hago el equipo. Es como ahorita que me acaban de decir que querían que participara en una evaluación, otra evaluación de otra carrera. Y les dije que yo no puedo. Entonces, lo más seguro es que ya no me van a tomar en cuenta para esa cosa. Entonces, ya el equipo que iba a hacer con un compañero de Zacatecas ya no se puede hacer. Entonces, automáticamente se vuelve falsa porque yo ya dije que yo no podía, independientemente de que él diga que tampoco puede. Otra cosa interesante es lo que se conocen las leyes de De Morgan. Las leyes de De Morgan dicen que si tienes la negación de una conjunción es lo mismo a que tengas la negación de una disyunción de sus elementos negados. Es decir, esto de la izquierda equivale a esto de la derecha. ¿Por qué es importante los conceptos de equivalencia? Pues son muy importantes porque eso nos ayudan a que si algo es equivalente a esto, puedes intercambiarlo. Y muchas veces, como esto de acá, en las leyes de identidad, lo que tienes a la derecha es más corto. Esto es más corto que esto. Por lo tanto, te conviene más. Por ejemplo, acá en la ley distributiva, lo de la izquierda es más corto que lo de la derecha. Y vamos a ver que ese tipo de elementos de que esto equivale a esto, pero esto es más corto, eso te va a ayudar, lo vamos a ver mucho. Bueno, ya se supone que en conjunto debemos de haber visto un poco en los conceptos de optimización. Es decir,
Haces lo mismo, pero haces más eficiente. Y tiempo es importante. Como les comentaba, no es lo mismo de que tuviéramos una inscripción de 48 horas a que tuviéramos una inscripción de 8 horas. Y era lo mismo. En los dos casos en escribir, de hecho peor. En el primer caso en escribir, cuando nos tardamos 48 horas, que obviamente la tecnología no ayudaba, eran, no sé, 2.500 alumnos. Cuando escribimos 8.000 alumnos, en 8 horas eran 3.600, algo así. O sea, eran más, pero obviamente teníamos más tecnología. O sea, hacíamos lo mismo, pero con más tecnología. Y obviamente deberías de justificarlo, ¿sí? O sea, esa es una buena manera de poder justificar algo. Por ejemplo, estaba leyendo que en Londres hay creo que como 8 cámaras por cada persona. O sea, hay un montón de cámaras. Pero que al final de cuentas no han detenido los delitos, que solamente se han bajado los delitos un 9%. Entonces dicen que no justifica, ¿sí? Entonces tienes que justificar. En las leyes de De Morgan lo que te dice que esto de acá es igual a esto. Lo podemos comprobar. ¿Qué significa comprobar? Podemos checar las tablas de verdad de cada uno de ellos y ver si son equivalentes. Si la tabla de verdad de esto de acá es igual a la tabla de verdad de esto de acá, entonces podemos usar este simbolito que es equivalencia. De hecho es interesante porque habría la pregunta, ¿es equivalente a que solamente oigan los videos de su profesor y después tengan sesiones de preguntas a que lo hagan presencialmente? O sea, realmente esa es la gran duda, ¿no? De que dicen si esto es equivalente a una clase presencial, en el sentido de que en los dos casos recibes información. Ahora, el problema es precisamente los problemas de comunicación, que ahí ese es otro problema. Pero suponiendo que recibes bien el mensaje, recibes bien la comunicación, realmente habría que ver si la educación presencial en un momento dado y a cierto nivel, aclarando, o sea, si, ¿a qué me refiero a cierto nivel? A que yo a un niño de kinder, pues no. No, a un niño de kinder hay que formarlo y hay que capacitarlo. Pero si tengo alumnos de profesional o alumnos de maestría o doctorado, podría funcionar. Digo, yo he titulado muchachos que no estaban conmigo, o sea, he titulado por lo menos a 3 que recuerdo. Uno estaba en Chiapas, en Tuxtla, y nos comunicamos por internet. Otro estaba en Chihuahua, en Parral, Chihuahua. Y el otro estaba en Ciudad Victoria. Y a los 3 los titulé. Y nunca, y prácticamente solamente con uno fui a su examen. Y realmente no necesitaron estar presencialmente. Entonces habría que ver la equivalencia de qué se necesita para lograr esa equivalencia. El último término que tiene que ver con equivalencia son la implicancia, que esto de aquí, perdón, P implica Q equivale en su tabla de verdad a P negada y Q, o P y solo sí, es equivalente a esto de aquí, a P implica Q y Q implica P, ¿sí? Lo cual obviamente es cierto. Si Juan le gusta a Elena, Juan le gusta a Elena y Elena le gusta a Juan, entonces si Juan le gusta a Elena, entonces Elena le gusta a Juan, que es como podríamos traducir esto de aquí. Que la doble implicancia implica que es en un sentido y en otro. Si Juan trabaja con Enrique, entonces Enrique trabaja con Juan. Entonces es una doble implicación. Si P implica Q, sería como que eh, Jorge es amigo de Juan, por lo tanto Juan es amigo de Jorge. Esta última de acá lo podemos ver como la propiedad simétrica. Recuerden la propiedad simétrica que veíamos en la unidad pasada.
La propiedad simétrica es esta, donde implica que si yo soy amigo de Rodrigo, Rodrigo es amigo mío. Si yo soy esposo de Suze, Suze es la esposa mía. Esto se tiene que cumplir para que la propiedad simétrica se cumpla. La propiedad simétrica sería como una negación, o sea, implicaría que si esto es cierto, por lo tanto lo otro no es cierto. ¿Sí? Entonces, es lo que tendríamos que evaluar. Ok, compañeros. Hasta aquí, digo, porque siguen más cosas, obviamente. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro?